Gracias por permanecer en sintonía. Este día trascendió la detención de dos menores de edad, de Noé N., de 14 años, y de Magvis N., de 17 años. Ambos fueron trasladados hacia la Secretaría de Bienestar Social, institución que tiene ahora la custodia de estos menores, luego de que se les vinculara con el barrio 18 y por ende con los ataques que se han registrado en las últimas horas en nuestro país. Así es, Alejandra, un tema por demás pues delicado, lo que está sucediendo en Guatemala, que tiene en zozobra no solo a las autoridades de seguridad, sino a los tres poderes del Estado y por supuesto a la población. En este contexto nos acompaña Fernando Prera para analizar cuál será el futuro legal de estos dos jóvenes, estos adolescentes que están remitidos hacia las autoridades. Fernando, buena noche. ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Cómo funciona la ley en estos casos cuando los pandilleros son denominados como terroristas en nuestro país? Claro que sí. ¿Qué tal, Odili? Buenas noches, Alejandra. ¿Qué tal, Ivette? ¿Qué tal, amigo y amiga televidente? Es un placer saludarle. Definitivamente estamos viviendo momentos muy complejos, 24 horas después prácticamente de lo que ha sucedido en nuestro país, especialmente en la ciudad de Guatemala. Pues naturalmente en esos ataques hacia las fuerzas policiales aún nos duele a los guatemaltecos, y sobre todo cuando vemos que lamentablemente el sistema pareciera que está hecho, el sistema jurídico está hecho para que hoy por hoy los menores de edad que participan activamente dentro de las pandillas como gatilleros, así es como se les conoce, son quienes obviamente portan las armas de fuego y pueden deliberadamente disparar en la calle a la víctima, quien obviamente ha sido marcada por la pandilla. Entonces, en este caso, se busca por parte de estas organizaciones criminales que sus gatilleros, en la mayoría de casos, sean menores de edad. ¿Por qué? Vamos a recordar qué es lo que estipula nuestra Constitución Política de la República respecto a los menores de edad. ¿Recuerda usted, amigo y amiga televidente, que lo hemos hablado en varias ocasiones? La inimputabilidad. ¿Qué significa esto? Que un menor de edad nunca va a ser juzgado como mayor, en primer lugar. Segundo lugar, la inimputabilidad tiene aspectos que debemos entender desde la perspectiva de la no consecuencia penal en contra de los menores de edad. ¿Qué sucede? No se consideran delitos los cometidos por menores de edad, se consideran transgresiones y obviamente no pueden ser visualizados desde la óptica de cómo va a ser juzgado un mayor de edad, un adulto. Naturalmente no se puede hablar de sanciones, no puede hablarse de penas. En el lugar de estos conceptos, como por ejemplo la prisión, vamos a utilizar el concepto de medidas socioeducativas que permitan que el menor de edad pueda tener la ayuda psicológica de un profesional para que obviamente pueda entonces reinsertarse a la sociedad. Y aquí tenemos un espacio muy importante, tenemos límites de tiempo en cuanto a los delitos gravísimos cometidos por menores de edad, como en el caso de ayer fueron estos asesinatos. Vamos a entender que si el menor de edad tiene entre 13 y 15 años, la ley que va a evaluar y obviamente generar esa sanción en contra del menor, no la pena, una sanción, es la ley Pina. Y la ley Pina básicamente estipula que si este menor tiene entre 13 y 15 años, va a estar privado de libertad únicamente un máximo de 2 años. Ahora bien, si el menor tiene entre 15 y 18 años, entonces la sanción máxima puede llegar a ser de 6 años privado de libertad. Esto es lo que hoy tenemos en Guatemala. Y sí, comulgo con usted, amigo y amiga televidente, pareciera que el sistema está hecho para beneficiar a estos jóvenes que, aunque sean menores de edad, no sé cuál sea su opinión al respecto, la mía es que aunque sean menores, pues obviamente sus actuaciones ya son enmarcadas dentro de lo que haría un adulto y naturalmente pues el sistema no puede perseguirlo y no puede generarle una pena, porque no existe esa figura, ese concepto como tal, en contra de los actos cometidos por menores que transgreden nuestro ordenamiento jurídico penal.
Fernando, vemos esto con mucha preocupación y a pesar de los hechos que se han registrado en los últimos años, porque no hablamos únicamente de lo que está sucediendo en estos días en el contexto del fin de semana, sino durante mucho tiempo hemos visto cómo los menores de edad delinquen, cómo son utilizados por estas estructuras criminales y es precisamente por el tema de las penas que son muy bajas, son escasas, son nulas y es por ello que los menores de edad integran con mayor facilidad estas estructuras del crimen organizado. Sí, Alejandra, definitivamente has hecho una explicación muy certera de qué es lo que sucede en Guatemala. Es por ello que estas organizaciones criminales buscan que cada vez más menores de edad se puedan unir a las filas de esa pandilla, de ese grupo, porque naturalmente conocen muy bien cómo se actúa desde la perspectiva de la aplicación de la norma jurídica por parte de un juez. Amigo y amiga televidente, quiero ser enfático en esto. Un juez, aunque tenga enfrente al pandillero que asesinó a agentes de la Policía Nacional Civil, toda vez es menor de edad, no puede fallar en contra de ese menor y evaluarlo como que fuera un adulto. No puede hacerse. El juez inmediatamente se vería en un problema penal serio por abuso de autoridad. No puede infringir lo que la norma establece. Y este es un marco que viene desde nuestra Constitución Política de la República, pasando obviamente por el Código Penal y por la Ley Pina. Entonces, amigo y amiga televidente, esto es lo que hoy tiene maniatado al sistema jurídico guatemalteco. El juez no puede hacer otra cosa que no sea lo que le permita la ley. Y ese es el marco en donde justamente la pregunta es, ¿se deben aumentar las penas en contra de menores de edad y hacer las modificaciones a este marco jurídico? Por supuesto que sí. Incluso en el Congreso de la República hoy hay argumentos de mucho peso entre varias bancadas para determinar realmente los marcos de cambio a la ley Pina para naturalmente incrementar los años en donde un menor de edad se vea involucrado ya en este tipo de acciones ilegales, criminales e ilegítimas. Obviamente tendremos que esperar a que sean los diputados los que logren el consenso, ponerse de acuerdo y generar las modificaciones que se necesiten. Fernando, de manera breve, por cuestiones de tiempo, solo tú mencionaste algo, el Congreso de la República, y aquí voy a algo para concluir lo que está sucediendo. Ante la ley antipandillas, decreto 11-2025, ¿no debería también haber una fusión y una reforma en la ley Pina y en el Código Penal de nuestro país? Pues no existe la figura del homicidio para estos menores que están siendo reclutados por pandillas. Es algo preocupante lo que estamos viendo en los últimos años en Guatemala, no sin subestimar lo que nos duele que ha sucedido este recién pasado fin de semana también. Absolutamente, Odilí. Y es que el grande de los inconvenientes es que por mucho que la ley que declara terroristas a los pandilleros toda vez llega a afectar el derecho constitucional que estipula la inimputabilidad en contra de los menores de edad, se llega a afectar los tratados internacionales que Guatemala ha firmado en materia de convenciones internacionales que prohíben tratar a los menores como adultos. Y por supuesto, el tema de la rehabilitación. Toda vez Guatemala continúe con este sistema de tratar de rehabilitar a un joven, pensando que aún todavía es maleable, que todavía puede trabajarse con él, pues naturalmente la idea es que puede ser rescatado en algún momento. El problema es que cuando vemos este tipo de acciones que genera un joven asesinando a agentes de la PNC, pues naturalmente dista mucho la lógica de saber si esto aún es rescatable. Así que sí, debería haber una fusión, por supuesto, de todo el marco jurídico, pero toda vez afecte o llegue a intentar afectar el artículo 20 de la Constitución Política de la República en materia de la inimputabilidad para los menores de edad, automáticamente esto se vendría abajo. Fernando, es un tema que de hecho da para mucho, pero el tiempo se nos agota. Ha sido un gusto poder conversar contigo. Gracias por acompañarnos. Un placer, Alejandra y Odilí. Estoy para compartir con ustedes siempre listo en este espacio y trabajando para usted, amigo y amiga televidente. Buenas noches. Bueno, una jornada por más difícil, Alejandra. Ivette, también te agradecemos por habernos acompañado en esta noche y sin duda alguna continuamos con más información.
Así es, Alejandra y Odilí, que tengan un buen retorno a sus hogares y por favor usted no deje de sintonizar TN23 porque regresa Lubianca Sánchez con el resumen de los internacionales. Que tenga buena noche.